En esta tarde vamos a hablar de la oración. ¿Cuánto entienden y creen que la oración es parte vital del cristiano? Yo siempre he dicho que un cristiano que no ora es como un carro, un vehículo sin combustible. No puede funcionar. Entonces, de tal manera, en esta tarde vamos a hablar de este tema. Y le invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a leer un versículo que vamos a estar usando como base para esta enseñanza en esta tarde. Vamos a estar usando varios versículos, pero yo voy a darle tiempo para que usted lo busque. En esta tarde le invito a que busquemos el capítulo 29 de Jeremías. Capítulo 29 de Jeremías, versículo 12 y 13. Jeremías 29, versículo 12 y 13. Y si se ponen de pies, lo leeremos mucho mejor. Lo que puedan, por supuesto. Dice así: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Leamos todos juntos esos dos versículos. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo lo escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Escuche lo que dice: cuando me busquen de todo corazón. O sea que hay una cláusula ahí, una condición. Cuando me busquen de todo corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque una vez más nos concede el privilegio de exponer tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través del desarrollo de este tema, y que al salir de este lugar nosotros salgamos apasionados y decididos intencionalmente a seguir desarrollando esa disciplina tan importante para el cristiano que es la oración. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Alguien dijo una vez: la oración es para la iglesia y la iglesia para la oración. La oración es para la iglesia y la iglesia para la oración. ¿Quiénes somos la iglesia? No son estas cuatro paredes, somos nosotros. Entonces la oración es para la iglesia. La oración no es una imposición divina, ni mucho menos una carga pesada de la vida cristiana. Hay personas que pueden ver la oración como algo pesado, como una imposición, pero no es una imposición ni una carga pesada. Más bien la oración surge de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios. De relacionarnos con Dios a fin de ¿qué? De alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Alinear nuestros corazones al corazón de Dios. No el corazón de Dios al nuestro, ni la voluntad de Dios a la nuestra, sino nuestra voluntad y nuestro corazón a la voluntad y al corazón de Dios. Además, por ella recibimos poder para enfrentar la batalla de la vida. Nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción, vamos a pasar por pruebas, tribulaciones, problemas, porque el mismo Jesús así nos lo advirtió. Cuando leemos Juan capítulo 16, versículo 33, el mismo Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, ya de antemano Jesús nos alertó
que íbamos a tener tribulación en el mundo, que vamos a tener problemas. El ser cristiano no nos hace a nosotros exento de tener dificultades. A veces le damos falsas promesas y falsas esperanzas a la gente cuando le decimos, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Eso es una falsa promesa. ¿Cuántos de los que están aquí son discípulos de Cristo? Entonces, si usted es discípulo de Cristo y yo, estamos llamados a orar, porque así lo determinó Jesús. Razones por las cuales nosotros nos conviene orar. Número 1, la oración es parte vital de la experiencia de todo cristiano. ¿Por qué? Porque a través de ella se construye nuestra fe. La fe nuestra se construye a través de la oración. Cuando decimos que estamos hablando con Dios, lo que estamos diciendo es que estamos llegando a Dios, lo estamos alimentando, nos estamos acercando a Dios a través de la oración. Estamos alimentando nuestra relación con Dios. A través de la oración estamos alimentando nuestra relación con Dios. Estamos llegando a conocerle, a conocer quién es Él y qué desea Él para nosotros. Conocer quién es Él, conocerle sus atributos, conocer su voluntad, conocer su corazón. Él quiere, amados hermanos, que tú y yo le conozcamos. Dios quiere tener intimidad contigo y conmigo. Dios quiere darse a conocer a nosotros y lo hace a través de la oración. Si bien es cierto que nosotros conocemos a Dios a través de las Escrituras, pero a través de la lectura de la Biblia, a través del estudio bíblico, también es necesario añadirle el ingrediente de la oración. No podemos hacer una sin dejar la otra. No podemos dejar una y hacer la otra. Tenemos que conjugar estas dos cosas. La lectura de la Biblia, el estudio de la palabra y la oración deben estar combinadas, deben darse juntamente. Ambos elementos son importantes. Hay personas que dicen, no, pero yo leo la Biblia. ¿Y tú oras? Uno dice, bueno, yo oro 5 minutos, me siento en la cama cuando me levanto, doy gracias a Dios por ese día y sigo mi rutina. Otros dicen, yo dije, porque no tengo mucho tiempo hoy, Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy, tú conoces mi corazón. Eso no es oración, eso no es lo que Dios desea. Otra razón por la cual nosotros debemos orar, nos conviene orar. Amados hermanos, la oración es una herencia que le pertenece a todos los hijos de Dios. Es algo que Dios ha dejado para que usted y yo podamos conocerle, venir a Él, saber de Él, darle a Él nuestros corazones. Es a través de eso, amados hermanos, que nosotros podemos recibir ese conocimiento de Dios que pasa todo conocimiento humano. Cuando oramos, ¿sabe por qué muchas personas no oran, hermano? Le voy a decir. Muchas veces las personas no oran porque no quieren que Dios les muestre su corazón. Pero cuando nosotros oramos, como dice el versículo, le buscamos a Dios de todo corazón, Dios va a mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y muchos de nosotros no queremos soltar lo que está en nuestros corazones. Aquellas cosas que no le agradan a Dios. Si no queremos ser confrontados en la oración por el Espíritu Santo, no queremos que Dios examine nuestro interior. No queremos que Dios nos muestre ese MRI de nuestro corazón, ese rayo X, esa sonografía de lo que hay ahí. Por eso me gusta, como decía el salmista, Señor, muéstrame mi corazón para saber lo que hay en él. Y eso es parte de lo que yo siempre en mi oración digo a Dios, Señor, enséñame mi corazón para saber si hay algo
en mí que no es agradable a ti, entonces ponerlo en tus manos para que tú cambie mi vida. Esa es, amado hermano, mucha razón por la cual las personas no oran. No quieren que Dios llegue a lo más profundo de su corazón. No quieren que Dios, amado hermano, trate con ellos a través de la oración. Y vamos a ver a través de esta enseñanza un ejemplo clásico de una persona que tuvo que lidiar Dios con él. Tercera razón, hermano, no sé si usted se goza cuando ora. ¿Cuántos se gozan cuando oran? Para muchos la oración es una carga, es una imposición, es algo que no queremos hacerlo, porque lo vemos como una obligación. Y cuando se ve algo por obligación, como una obligación, como que no da gozo, ¿verdad? Pero la oración no es una imposición, amado hermano. Es ese encuentro de tú y tu Señor, de tú y tu Creador. Eso que cantamos, de ese que se llama como Jesús, Cristo. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos los hombres y las mujeres que reflejen la imagen de Cristo. Y es a través de la oración conjuntamente con la palabra que Dios trabaja en nosotros, nos cambia, nos transforma y nos lleva más cada día a parecernos a Cristo. Acuérdense que esa es la meta, que usted y yo modelemos a Cristo aquí en la tierra. ¿Cuánto quiere modelar a Cristo? Entonces, para usted y yo modelar a Cristo, tenemos que parecernos más a Él. Y la manera que usted y yo nos parecemos más a Cristo es orando, teniendo comunión con el Padre, teniendo comunión con Él y estudiando la Biblia. Él quiere, amados hermanos, que nos aprendamos a relacionar con Él, alimentar nuestro interior en Cristo a través de la vida de oración. Usted no puede desarrollar ningún tipo de relación con una persona si usted no toma tiempo para conocer a esa persona. Si usted no toma tiempo para conversar con esa persona, para pasar tiempo y saber lo que le agrada, lo que le gusta a esa persona, si hay afinidad con usted. Pues lo mismo en nuestra relación con Dios. Hay que alimentarla, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajarla, hay que abonarla, hay que dedicarle tiempo y pasión. Amados hermanos, nosotros tenemos que crear disciplina de oración. Hay personas que siempre están viviendo en el salón de emergencia cristiano. ¿A qué yo llamo a eso? Que solos oramos o llamamos, ni siquiera oramos, llamamos a alguien que ore por nosotros cuando estamos en emergencia. Pastor, ora por mí. Hermano, ora por mí. Pero, ¿estás tú orando? ¿Has tú orado? Se escucharía mejor si dijera, pastor, vamos a orar porque necesito a alguien con quien orar y que ore por mí. Hermanos, vamos a unirnos para orar. Porque entonces estamos viviendo de la oración del frente. ¿Se acuerdan cuál fue el mandato de Dios? Que se ganará el pan con el sudor, para otros que lo hacen con el sudor del frente. Asimismo la oración. No podemos vivir con el sudor, con la oración del frente. Yo le aseguro a usted que si usted, amados hermanos, pone en acción la vida de oración, experimentará la gracia y el poder de Dios. Porque ese poder de Dios va a nutrir su espíritu y usted va a recibir
ese poder por medio de la oración. El día de Pentecostés, ¿qué era lo que estaban haciendo aquellos como 120? ¿Qué era lo que estaban haciendo? También el libro de los Hechos nos enseña que cuando vino la persecución, dice que la iglesia oró y el lugar donde oraron, ¿qué pasó? Se llenó del poder de Dios. Cuando Pedro fue puesto en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Y qué sucedió? Fue libertado, ¿verdad? Cuarto, hermano, la oración es comunión con Dios. La oración es la unión íntima con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Amados hermanos, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? Solo escuché la voz de Cristian, la voz de la hermana Josefina y Pedro por allá. Pero le voy a dar el tiempo para que se rediman. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? Amén. Entonces, un discípulo sigue a un maestro, ¿verdad? Si no hay maestro, no hay discípulo. Entonces, si nuestro maestro, Jesús, siendo el Dios hecho carne, Jesús 100% divino, 100% hombre, no me diga cómo sucedió porque no es el momento de eso. Pero era así lo dice la Biblia. Escuche lo que dice y le invito a que busque conmigo Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Esto es Jesús. Jesús, su Señor. ¿De cuánto Jesús es el Señor? Dice, levantándose, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso ¿a qué? Iglesia, ¿qué hizo Jesús? Eso es Jesús. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo. Como hijo de Dios, oraba frecuentemente. Como hijo de Dios tenía que tener comunión con el Padre. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y los hijos tienen que tener comunión con los padres, ¿sí o no? ¿Cómo usted se siente, los que tienen hijos, cuando sus hijos no quieren tener comunión con usted? ¿Se siente triste? ¿Se siente, verdad, como defraudado? ¿Se siente desilusionado? Entonces imagínense Dios, el Padre de los padres, nuestro Salvador, nuestro Creador. Cuando usted y yo negamos a tener comunión con Él, ¿cómo no se sentirá Él? Escuche, Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Le doy 2 minutos para que lo busque, si no anótelo y lo lee en la casa. Mateo capítulo 14, versículo 23, dice, despedida la multitud, se iba al monte, ¿a qué? Aparte, y cuando llegó la noche estaba allí orando, teniendo comunicación, comunión, teniendo intimidad con el Padre. Ahora bien, no estoy diciendo aquí que usted tiene que orar por la madrugada, por la mañana, en la noche, en la tarde. No importa cuál sea su hábito de oración, pero tenga comunión con el Padre. Ores. No le estoy diciendo que ore de pie, de rodillas, sentado, acostado, pero yo no oro acostado. Es peligroso. Es peligroso. Esa sábana se le quiere pegar a uno. Si no puede orar de rodillas, no les recomiendo que ore acostado. Ore caminando, hable con Dios. Tengo mi hermano y amigo, él ora caminando en su finca. No importa la manera que usted lo haga, pero tiene que tener comunión con Dios. Tiene que tener en una oración de microondas.
Microondas. Rápido. Le ponemos automático al microondas, ya viene, le da el 1 y automáticamente él le da 1 minuto a la comida. Y así le ponemos el automático microondas. Amado, eso no es comunión. Eso fue un monólogo. Y si acaso, porque 1 minuto no sé qué usted puede decir. Entonces, Mateo 26:36. Mateo 26:36. Si no le da tiempo a buscarlo, anótelo y léelo en su casa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y a orar. Marcos 6:46. Marcos 6:46. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a... ¿Y quién es ese? Y Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro, a quien decimos seguir, ¿verdad? Lucas 5:16. Lucas 5:16. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y se apartaba a sola. Hay personas que no pueden orar si no están en grupo. No, eso es bueno y es necesario, pero usted tiene que desarrollar una disciplina de oración individual, donde usted tenga un tiempo con el Señor, donde usted pueda hablar con Él. Bueno, por eso era Jesús, y Jesús tenía que orar. Pero no, el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos los escritos del apóstol Pablo, siempre el apóstol Pablo está hablando de la oración, siempre está expresándose y siempre está dando saber a las iglesias cómo él ora por ello. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis, ahí vamos al apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 16, que es parte de las 2 grandes oraciones que Pablo hace por la iglesia de Éfeso. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis. Hay muchos ejemplos, amados hermanos, en la Biblia de gente que oraron y obtuvieron respuesta a sus oraciones. Dios quiere que los creyentes, amados hermanos, tengamos comunión con Él. Y eso solo se lleva a cabo a través de la oración. Dios desea que usted y yo tengamos comunión con Él. Y eso solo es a través de la oración. ¿Por qué debemos orar, hermano? ¿Por qué debemos orar? ¿Qué dice? Vaya conmigo porque así me interesa. Efesios capítulo 6, versículo 12. Amados hermanos, usted y yo, a pesar de que vivimos en este mundo, pero estamos continuamente viviendo un mundo espiritual. Amados hermanos, nosotros los creyentes, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos batalla, tenemos guerra. Mire lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Usted y yo tenemos un enemigo que se llama
¿Sabe lo que significa la palabra diablo, Satanás? El acusador, el que se opone. Y usted y yo no podemos pelear una guerra espiritual en la carne, en lo humano. Tenemos que depender de lo espiritual. Por eso una de las cosas que Pablo recomienda en este capítulo es que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo. Hay que orar. Usted dice, pero ¿cómo oro en todo tiempo si estoy trabajando? ¿Cómo voy a cerrar los ojos? No, usted en su mente continuamente puede estar hablando con Dios en su corazón. Usted no necesita hacer, claro, hay que tener un momento específico cuando uno se reúna en su closet con el Señor, pero usted y yo podemos orar en todo tiempo. No hay que, un momento específico, una hora específica. Usted trabajando puede hablar, estar en comunión, en reflexión, meditación con Dios. Entonces, al ver, amados hermanos, la vida de Jesús, vemos que Él siempre oraba. El apóstol Pablo siempre oraba. Fue su práctica habitual levantarse temprano para orar. Y a menudo lo hacía, ¿verdad? A solas, separado. Cuando Jesús ha alimentado a aquella gran multitud, ¿verdad? Que le dice a los discípulos, crucen al otro lado. Jesús lo envió, crucen al otro lado. ¿Qué hizo Jesús cuando despidió? ¿Se fue a dónde? A orar, ¿verdad? Y los discípulos estaban en medio de una tempestad, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Y luego, ¿qué pasó a la cuarta vigilia de la noche? Jesús se apareció caminando, ¿verdad? Y se hizo bonanza. Aún Pedro pudo caminar sobre las aguas. Entonces vemos que Jesús, ese era su hábito. Durante su ministerio terrenal, Jesús constantemente estaba orando porque necesitaba esa comunión, esa relación con el Padre para recargarse. Acuérdense que Jesús anduvo haciendo milagros, andando libertando personas, echando fuera demonios, sanando enfermedades, resucitando muertos. Jesús necesitaba nuevamente, ¿verdad?, retornar, recargarse. Y eso solo se hace a través de ¿qué? ¿A través de qué, iglesia? ¿A través de qué, iglesia? ¿A través de qué? Oración. El lema que decimos aquí, mucha oración. Solo la hermana se acuerda, se lo voy a enseñar otra vez. Mucha oración, poca oración, ninguna oración. Entonces, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que apasionarnos por la oración. La oración debe ser algo de gozo. Ese momento que usted se reúne con Dios, es un momento que usted vaya con gozo, con alegría, con pasión, porque sabe que se va a encontrar nada más y nada menos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con su Señor, su Creador, aquel que lo levantó de los muertos, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora somos vivos porque Cristo nos resucitó. Entonces, tenemos que ver la oración no como una obligación, sino como un momento, una fiesta apasionada con aquel que me dio la vida. Jesús pasó, amados hermanos, todo el tiempo orando. ¿Por qué es tan importante la oración? Si hasta ahora usted no ha desarrollado pasión por la oración, le voy a dar otras razones. ¿Por qué es tan importante? Amado, ya lo he dicho varias veces, llegamos a conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dios se revela a aquellos que realmente quieren llegar a conocerlo. Aquellos que realmente están dispuestos a pasar tiempo con Él, ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, media hora, pero que usted eso media hora que le dé, se la dé totalmente a Él y se goce en su presencia, se deleite en su presencia y ame ese momento y que nadie lo interrumpa, que usted cierre todo, apague el teléfono, apague todo lo que le puede interrumpir, ciérrese en su aposento, donde quiera que usted haga, pero que ese momento sea totalmente un encuentro con su amado, con su Señor, con su Salvador, con aquel que le dijo, aquí estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin.
Y Él quiere tener comunión con nosotros, hermano. Él quiere darse a conocer, pero tenemos que desear nosotros conocerle. Como dice el versículo, cuando me busquen de corazón, ¿verdad? Si me buscan de corazón, me van a encontrar. Si me buscan de corazón, no simplemente algo mecánico, algo rutinario, porque aún hasta venir al servicio muchas veces se convierte en algo rutinario, en una religiosidad. Amado hermano, venir a este lugar debe ser una fiesta con el Rey, algo que deseamos venir, que busquemos, anhelemos estar. Entonces, como volvamos a ese versículo que leímos al principio, si nosotros buscamos a Dios de corazón, lo vamos a encontrar. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amados hermanos, segundo, es a través de la oración que nosotros somos capacitados, facultados. La oración, amados hermanos, es nuestra carga espiritual. Todos nosotros tenemos un teléfono celular. ¿Qué pasaría si usted habla y habla por ese teléfono? Habla y habla y nunca lo carga. Se va a descargar y ¿qué va a pasar? Se va a apagar, ¿verdad? Nosotros no nos podemos dar el lujo de no orar, hermano, porque entonces nos vamos a apagar. Y así como el celular no puede funcionar sin carga, usted y yo no podemos funcionar sin esa comunión íntima con el Señor. La oración, amados hermanos, es en la oración que nosotros somos cambiados, transformados. Es en ese tiempo con Dios donde usted se entrega y le entrega todo a Dios y dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Dame la forma que tú quieras. Cámbiame, purifícame, santifícame, transfórmame, renueva mi mente. Es a través de la oración que nosotros somos cambiados. Por eso es que es tan importante, amados hermanos. Ahora voy a hablar de ese personaje. ¿Cuántos se recuerdan de Jacob? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador, usurpador. ¿Por qué? ¿Le robó la primogenitura a su hermano Esaú? Entonces, amados hermanos, en este hombre había un problema. Llegó el momento que él tiene que ir al encuentro con su hermano. Ha pasado muchos años corriendo y usted no puede correr por mucho tiempo, porque algún día tiene que dar la cara, algún día lo van a alcanzar. Y este hombre había estado corriendo, pero el momento que él tiene que encontrarse con su hermano. Y vaya de antemano buscando, porque sí quiero que lo leamos todo. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Él está al encuentro, va a punto de encontrarse con su hermano. Esaú tenía mucha razón para hacerle daño a Jacob, porque le había robado el derecho de la primogenitura, lo había engañado. Él lo engañó. Y Esaú lo está buscando, lo había estado buscando para matarlo. Pero ahora llega el momento que este hombre tiene que encontrarse con su hermano. Tenía mucho miedo. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que Esaú tenía razón para hacer lo que quería hacer. Él estaba consciente de lo que había hecho y ahora su conciencia le está confrontando. Ahora Dios mismo lo está confrontando y él se encuentra con miedo, mucho miedo. Pero ¿qué hizo él? Vamos a Génesis 32, versículo 22 en adelante. Escuche lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía.
Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Eso es orar, hermano. Eso es orar, eso es clamar, eso es interceder, eso, como usted le quiera que llamar, es algo que una intensidad, una oración intensa. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Ese hombre estuvo toda la noche buscando a Dios, toda la noche buscando su sanar, ese temor que tenía, ese miedo de enfrentar a su hermano. Y dice, déjame. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendice. Yo necesito un cambio. Eso es lo que Jacob estaba diciendo. Yo necesito un cambio en mi vida porque si no, mañana soy hombre muerto. Yo necesito una intervención divina. Amados hermanos, hay momentos en nuestra vida que solo una intervención divina puede librarnos, puede resolver la situación. Y es solamente cuando nosotros estamos dispuestos a entregarnos en una búsqueda sincera de todo corazón a Dios que podemos recibir esa intervención divina. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque ahí es que estaba el problema de Jacob. Ahí es que estaba el problema de él. Por eso el ángel sabía cuál era el nombre de él. Pero dice, no diste tú mismo cuál es el nombre tuyo. Tú lo que necesitas es una transformación de ser un usurpador a ser un verdadero hombre de Dios. Y dice, él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Muchas personas le dan la interpretación a esto que príncipe de naciones, príncipe de muchos. Y eso no es lo que quiere decir eso, amado. Esto es el que lucha con Dios. Jacob luchó con Dios. No una lucha, o sea, nadie puede luchar con Dios, pero lo que estamos hablando es que él buscó a Dios intensamente porque él entendía que necesitaba un cambio en su vida. Y Dios los transformó. Dios los cambió. Y cuando se encontró con su hermano, no sucedió lo que él esperaba. Al contrario, su hermano lo recibió con beso, con abrazo, y hubo fiesta, y hubo alegría y contentamiento. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. La oración es clave, hermano. La oración es clave en la respuesta de Dios. Dios trabaja a través de la oración. Dios trabaja a través de la oración, amados hermanos. Dios contesta la oración. Mateo 7 al 11, ¿qué dice? Una porción bíblica muy conocida por nosotros. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos no hará cosas buenas a los que le pidan. Dios da cosas buenas, amados hermanos. Santiago capítulo 4, versículo dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos muchas veces es porque pedimos mal. Porque pedimos cosas para nuestro deseo, no de la voluntad de Dios. Porque vimos caprichos. Y Dios nos da capricho. Él da lo que usted y yo necesitamos. Dios nos da lo que pedimos, hermano. Y no solamente eso, amados hermanos. A aquellos que confían en Dios y les piden de todo corazón, dice que Él le da aún más allá de su expectativa.
aún mucho más allá de lo que esperan. ¿Cómo? Sí, eso está en la Biblia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en él, en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aún más allá de lo que usted y yo pedimos, Dios nos da. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Ahí está la clave. Esa es su voluntad. No importa la circunstancia, la situación que tú estés pasando, hermano. Cualquier cosa que tú estés pasando en este día, cualquier cosa que tú estés enfrentando en este día, tráela a Dios en oración, tráela a los pies de Cristo. Muchas veces tocamos todas las puertas y lo último que hacemos es orar. Si priamos nos dedicáramos a orar, no evitaríamos tener que estar tocando tanta puerta. Oremos, tráigalos a Dios. Él quiere responder tus oraciones. Él anhela escuchar tu oración. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos estaban pequeños, que estaban en edad de escuela, ya después de dejar de escuela no le importa, no hablan con uno, pero elemental, intermedia, que venían a usted y usted se gozaba porque ellos venían a decirle a usted todo lo que había pasado ese día en la escuela, hice esto y el maestro enseñó esto y las cosas, y usted se gozaba, ¿verdad? Dios, así como a usted le gustaba escuchar a sus hijos que den un reporte, así Dios también desea que nosotros como sus hijos vengamos a Él para reportarle a Él todo como ha sido nuestro día. No porque no lo sepa, porque Él es omnisciente y lo sabe todo, pero Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar nuestro corazón, Él anhela escucharnos. Él quiere saber que nosotros confiamos en Él, porque la oración, el que usted venga a Dios en oración, eso implica que usted confíe en Él. Si no ora, entonces porque no confía ni en la oración ni en Dios a quien usted le ora. Porque hay que creer en la oración, hay que creer en el que usted ora, porque en la oración hay poder. Cuando usted ora, amados hermanos, usted está hablando con Dios y tiene que creer, porque hay que buscarlo de corazón. Él quiere que tú y yo le demos nuestro corazón, que le busquemos con todo el corazón. Y a través de la oración, acuérdense que le dije que no es que no vamos a tener problemas, no es que vamos a tener no tentación, pero sí podemos tener paz en medio de la tormenta y también evitarnos de caer en tentación. Lucas, capítulo 22, voy a leer los versículos, los tengo aquí combinados, 22, 40 y 46. Dice así, Lucas capítulo 22, voy a leer el versículo 40 y el versículo 46. Dice así, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en ¿qué? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y para que no entréis en. ¿Por qué a veces rebalamos tanto, hermano? Porque no tenemos una vida de oración plena. No tenemos una vida plena de oración. No tenemos esa comunión estrecha con Dios. Estamos débiles. Estamos lánguidos espiritualmente. Estamos flacos. Entonces, ¿qué pasa? Viene el chamuco y se lo lleva. No quiere decir que usted no sea salvo, porque la salvación es de Dios y Él no quita lo que da. Pero está propenso, expuesto a rebalar. ¿Por qué? Porque no está en comunión íntima con Dios. Es la oración que nos hace fuerte para resistir las tentaciones, hermano. Una persona que tiene una vida de oración, que tiene una vida íntima con Dios, es difícil que caiga en cosas
que cualquier otra persona va a caer. Porque esa persona, como tiene una comunión íntima con Dios, tiene algo que usted y yo necesitamos, que es el discernimiento. Y cuando usted tiene discernimiento, usted sabe, porque ese diablo, él se viste de ángel de luz y él es un imitador. Y hay espíritus familiares que parecen pero no son. Por eso el apóstol Juan dice, probad los espíritus, examinad los espíritus. Debemos examinar, pero eso se logra solo cuando usted tiene una comunión con Dios y usted puede desarrollar esa cualidad del discernimiento. La oración no hace capaz de resistir. Muchos han caído porque no tienen una vida de oración. Acuérdese que la meta del diablo es destruirlo. Él no lo busca para... Él lo conquista a uno y le pone cosas que parecen buenas. Y después sabe cuando usted, como el niño o el pescado, atrapa la carnada. Entonces después se para en una esquina y dice, mira el cristianito. Le fallaste a tu Dios. Porque eso es lo que Él lo acusa, Él lo condena, Él le saca en cara. Y todo el que a usted le condena está haciendo el trabajo del diablo. Acuérdese de eso. Cada persona que usted viene a juzgarlo, a condenarlo, está haciendo el trabajo del diablo. Porque dice la palabra, Romanos capítulo 5, que no hay condenación. No hay condenación para... Exacto, no hay condenación. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Somos perdonados, hemos sido perdonados. Entonces, amados hermanos, Él quiere destruirlo. Él vino para matar, para robar, para destruir la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Él no quiere destruir a nosotros, no por nosotros. Es por quien habita en nosotros. Porque el problema de Él no es usted, es Cristo. El problema de Él no soy yo, es Cristo, que Cristo mora en mí, que Cristo me hizo salvo, soy obra de Dios, soy hijo de Dios, y Él vino a destruir la obra de Dios, y usted es obra de Dios, usted es obra de Dios, y Él quiere destruirlo, y Él no va a venir con pistolita de agua, Él va a venir con metralladora, con rifle, con bazooka, con todo lo que tenga, porque Él va a tirarla a matar. Y Él quiere que usted caiga para luego reírse y acusarlo. Pero cuando nosotros tenemos vida de oración, no hay tentación que nosotros no podamos vencer en el nombre de Jesús. Hay mucha razón, hermano, que podamos dar por qué orar. Pero no importa lo que tú estés pasando. Dios está deseando que tú hables con Él. Dios quiere que nosotros hablemos con Él mediante la... Oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Es pedir, es buscar cosas que estén alineadas con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Y cuando nosotros pedimos estas cosas, entonces Él nos la va a dar. Si usted pide sabiduría, ¿usted cree que Dios no le va a dar sabiduría? Le va a dar porque es necesario para vivir vida agradable a Dios. Si usted ora por santidad, Dios no lo va a santificar. Si usted ora para agradar a Dios, para servir a Dios, Dios no lo va a poner para que usted le sirva. Sí, porque son cosas que van a alinear. ¿Por qué entonces, amados hermanos, le voy a dar ejemplo de cosas que son conforme a la voluntad de Dios? Pasión por la palabra de Dios. Ore por eso. Ore que Dios, porque es difícil. ¿Cuántas veces usted se pone a leer la Biblia? Usted puede leer una novela, puede leer lo que sea, puede estar pegado a la televisión 24 horas, pero usted abre su Biblia y... ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que usted lea la palabra, porque al leer la palabra conoce a Dios y sabe los secretos de Dios y sabe cómo desenmascarar al maligno. Oremos. ¿Cuántas personas, amados hermanos, es triste que
prenden su Biblia, porque ahora tenemos que decir prenden la Biblia, porque la usan en los teléfonos, ¿verdad? O abren su Biblia cada 8 días. Cada 8 días. Y hay mucho, gracias a Dios, porque ahora somos tan apegados a los teléfonos que es difícil que una persona deje el teléfono aquí, porque no podemos vivir sin él. Pero muchos dejan hasta la Biblia, el libro, como decimos, un libro, lo dejan, muchos lo dejan y se acuerdan de lo dejaron. Ay, y después a mitad de semana se dice, ay, ¿y dónde es la Biblia? Pastor, usted puede preguntar allá, porque yo creo que es de la Biblia en la iglesia. Miren si estamos tan enamorados de la palabra de Dios. ¿Usted dejaría botada a su novia o a su esposa? Hermano, eso muestra el interés que tenemos a la palabra de Dios. Usted puede decir, no, pero es que yo tengo mucha Biblia, si la deja aquí, tengo otra persona. El hecho es que usted muestre esa pasión por eso. Amado, ore por la llenura del Espíritu Santo. Ore que seamos llenos. Ore, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para poder ser testigo tuyo. El apóstol Pablo dice a los Efesios, no embriaguéis con vinos en lo cual de solución, sino ser lleno, presente continuo, ser lleno, porque cada día necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, hermano. La guerra, la vida nuestra, esto es lo que estamos haciendo, no se hace ni con ejército, ni con fuerza humana, esto es a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Oremos. ¿Cuándo fue la última vez que usted gimió en la presencia de Dios? Señor, me siento débil. Hace tiempo que no me gozo en tu presencia. Voy al servicio y es como que voy a una charla. No me siento gozoso. No porque haya que sentir, porque a Dios no se recibe por sentir o por ver. Pero que hay personas que no se deleitan. Entonces examínese. Pídele a Dios, apasioname, lléname, Espíritu Santo, lléname. No para que usted sienta cosquillita y hable jeringosa, sino para que usted pueda ser un testigo fiel de Jesucristo. Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesús a sus apóstoles. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirá el poder. ¿Y qué? Y ahí brincarán, saltarán, sentirán cosquillitas corrientes. Y me seréis testigo. Un testigo es alguien que habla de algo que ha experimentado o que ha visto. Y usted ha experimentado la transformación de Jesucristo y tiene un testimonio que dar de ese Jesús que está obrando en usted. Entonces, ore, pida a Dios que lo apasione por los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente clamó, gimió, lloró? Se le salieron los moscos pidiendo al Señor, salva, Señor, al perdido. No solamente por los que están alrededor nuestro, sino por el mundo, porque hay muchos perdidos. Señor, salva las almas. Yo recuerdo lo que han leído la historia de John Mueller, un hombre de oración, un hombre que decía, Señor, dame en que sea un alma, porque si no ese día perezco. Ese hombre ha tan dado a la oración, amados hermanos, que yo lo he repetido muchas veces aquí, pero es buena la repetición, muchas veces es buena. Cuando partió con el Señor, lo encontraron de rodillas frente a la silla que oraba. Era un hombre tan dado a la oración que la reina decía, le tengo más temor a John Mueller de rodillas que al ejército más grande de la tierra. ¿Podrá alguien decir eso de nosotros? Estamos muy lejos de ahí, porque estamos muy afanados. Los afanes de la vida, la rutina, el corre para allí, el para acá, no nos da tiempo para intimidad con Dios.